Muy buenos días, mis queridos niños de séptimo año. Sean bienvenidos a la clase de lengua y literatura del día de hoy. Recordando nuestro lema que somos andresinos y andresinas de corazón. Aunque estemos a distancia, no debemos olvidar que nosotros somos andresinos de corazón y eso implica tener valores, cuidarnos, quedarnos en casa. El día de hoy el objetivo de nuestra clase es el siguiente. Objetivo: interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la... Bueno, empezando con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la lengua escrita, vamos a partir desde cómo inició la lengua escrita en el origen del hombre. El hombre en la época de las cavernas vio la necesidad de dejar permanentemente un mensaje para comunicar a las demás personas y es ahí donde se inventa la escritura rupestre. ¿Qué es la escritura rupestre? El tallado en piedra de gráficos muy sencillos, pero que daban un mensaje. Algunos de los mensajes que se han encontrado son este tipo de dibujos tallados en las cuevas de los cavernícolas, donde por ejemplo aquí vemos una persona que está saliendo a cazar en el día. Entonces el mensaje que transmitía era que se puede cazar en el día porque en la noche es peligroso. Entonces la escritura comenzó así, con símbolos tallados en piedra. Luego evolucionó más. El cerebro del hombre fue desarrollándose y fue inventándose diversas maneras de plasmar el mensaje por medio de la escritura. La escritura utiliza símbolos conocidos como letras y esto hace que la escritura sea un mensaje que permanece en el tiempo. ¿Por qué? Porque la escritura tiene un soporte. ¿Qué clases de soporte tiene la escritura? Vamos a ver. La escritura tiene como soporte al papel. El papel que yo utilizo en periódicos, en cuadernos, libros, etcétera, etcétera, revistas. Todo eso hace que esa escritura bien cuidada en el papel puede durar años de años. Por eso es que nosotros hasta ahora tenemos escritos que son de hace 500 años e inclusive hasta de 1000 años que se mantienen, que se preservan porque tienen un soporte. Y como están en ese soporte, pues lo hace que permanezca en el tiempo. No en cambio cuando doy un mensaje oral. Si yo le digo a usted, se va a la tienda y me compra papas, choclo, zanahoria, frijol, habas, arroz, mantequilla, sal, fideo, azúcar. Si usted no anota, va a olvidarse porque nuestra memoria no tiene la capacidad de recordar todo lo que se habla. Entonces, la comunicación oral solo dura el momento en que se le está emitiendo el mensaje. En cambio, la comunicación escrita, si en vez de decirle, yo a usted le entrego una lista de compras y le digo, vaya por favor, cómpreme todo esto, usted va a poder ir a la tienda, leer y comprar todo lo que se necesita. Porque tiene un soporte. En este caso, el papel, la lista de cosas que se debe comprar. Entonces, la escritura tiene un soporte. El primer soporte moderno que tenemos es el papel. Antes se escribía sobre piel, pero esta tendía a podrirse con el tiempo, por eso ya no se lo aplicó y se inventó otro medio. Papiros, que eran raíces de árboles procesados, pero de igual con el tiempo estos se iban degenerando y se perdían. Escribían sobre arcilla, sobre tablas de arcilla, pero también eran muy frágiles y se rompían. Entonces el mejor soporte que se inventó fue el papel para que trascienda en el tiempo. Pero ahora, en la época que nosotros nos encontramos, en la época moderna, tenemos un soporte que es digital, virtual. ¿Cuándo? ¿Cuál es el soporte? En los celulares
Cuando yo digito un mensaje de texto, el soporte es el sistema operativo. El internet que yo mando el mensaje, ese es el soporte y ese mensaje permanece en el tiempo. Si no le borra, pues va a estar ahí en el teléfono, en la memoria. En la computadora, ¿no es cierto? También tenemos en la computadora que nosotros ahora ingresamos también la información y se almacena todo en la nube, que se han de haber oído hablar de eso. Entonces ahora nosotros tenemos soportes modernos, tecnológicos, que hacen que la comunicación sea más factible. Yo puedo mandar un correo electrónico de aquí de Ecuador y al minuto ese correo electrónico puede llegar a China, puede llegar a España, a cualquier parte del mundo, porque ahora la era digital hace que la comunicación sea más veloz y que no importe la distancia. Entonces ahora la escritura tiene un soporte tecnológico que es el Internet. Así ha evolucionado la lengua escrita. Ahora, ¿qué características tiene la lengua escrita? Vamos a deducir de lo que hemos hablado. La lengua escrita, primero, permanece en el tiempo. Es decir, puede pasar años que el mensaje seguirá siendo el mismo, porque está escrito, no cambia. La lengua escrita necesita de un soporte, sea digital o sea físico como el papel. La lengua escrita también es asincrónica. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo escribir una carta ahora y esa carta puede llegar para mi hija cuando cumpla 18 años. El mensaje está aquí, permanece. Y puede pasar el tiempo que el mensaje no va a cambiar y voy a tener yo una comunicación que hice en esta época 18 años después. Eso quiere decir asincrónica, que entre la persona que emite el mensaje y la persona que lee y entiende el mensaje no necesitan estar en la misma época, en el mismo tiempo ni en el mismo lugar, porque el mensaje trasciende en el tiempo. Eso es asincrónico. El lenguaje escrito también es la manera de redactarlo. Quiere decir que el lenguaje escrito yo le puedo pensar, no es espontáneo. Entonces, si yo me equivoco, borro y puedo corregir. Entonces, el lenguaje escrito es planificado. En cambio, cuando yo hablo, no puedo corregir, no puedo borrar. El lenguaje oral es espontáneo. Lo que yo digo no es muy meditado, al menos cuando yo estoy conversando, pues sigo el hilo de la conversación. Y si me equivoco, no puedo borrar ni hacer que las personas que escucharon olviden lo que yo dije. En cambio, cuando yo escribo, sí puedo corregir, ver que no esté con faltas y hacer otro. Entonces, el lenguaje escrito planificado, el lenguaje oral espontáneo. Otra característica del lenguaje escrito es que no es natural. Los seres humanos no nacen con la capacidad de escribir. Esta capacidad se adquiere. ¿Y cómo la adquieren? Asistiendo a la escuela y en los primeros años, ¿qué le enseñan al niño? A leer y a escribir. No es algo que el niño o la niña ya trae en su memoria genética. No, la escritura se aprende, se adquiere, necesita de un proceso, no es natural en el ser humano. Contrario a lo que es la lengua oral. La lengua oral es natural en el ser humano. El niño aprende solo escuchando. No necesita un proceso específico más que escuchar. Mientras más le hablen al niño, a la niña, en temprana edad, más rápido hablará ese niño o esa niña, porque eso ya lo tiene aquí, una carga genética que es hablar, pronunciar. Entonces, esa es la diferencia entre lengua oral y lengua escrita. Lengua oral es natural en el ser humano, la lengua escrita es artificial, adquirida. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué será la importancia de la lengua escrita? Porque esta hace que el ser humano haya tenido acceso a los conocimientos, por ejemplo, los descubrimientos que se hicieron tiempo atrás, se basa en eso, los mejore y haga otros descubrimientos. Esa es la importancia de la escritura. Y los niños y las niñas tenemos que aprender a escribir correctamente. ¿Por qué? Porque si no escribimos correctamente, no vamos a dar a conocer el mensaje que nosotros queremos expresar o dar a conocer. Igual pasa, por ejemplo, en un periódico. El periodista tiene que redactar la noticia de manera que la persona, cualquier persona que lea, entienda. Esa es la importancia de escribir con claridad, con precisión, para que el mensaje se entienda y no se distorsione. Esto es lo que hemos querido ver el día de hoy. La característica de la lengua escrita. Como pudimos concluir, la lengua escrita es muy importante y es un instrumento muy valioso para los niños y las niñas que aprendan a escribir correctamente y sin faltas de ortografía para que puedan expresar correctamente el mensaje que quieren dar a conocer. ¿Cuáles son las herramientas de la lengua escrita? El leer y el escribir. Eso es todo, mis queridos niños y niñas. No se olviden de realizar pasar a la materia, lo que yo les dejo abajo que dice para el cuaderno de materia, y contestar la evaluación y además de eso, realizar el deber. Ha sido un gusto tenerles conmigo el día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, les